Los libros de texto de física que se usaban en California en 1964 explicaban correctamente cómo funcionan los engranajes. Y Feynman demostró, página por página, que ninguno de esos libros había entendido qué es un engranaje. Eso no es un juego de palabras. Es la distinción más importante que existe entre saber el nombre de algo y entender cómo funciona. Y el hecho de que esa distinción aparezca en un libro de texto oficial, aprobado por el Estado, usado para enseñar física a millones de niños, es exactamente el tipo de cosa que Feynman pasó su vida señalando con la paciencia de alguien que ya no tiene paciencia. Déjame decirte primero lo que probablemente ya tienes en la cabeza, porque es la versión cómoda de esta historia, y quiero destruirla antes de que se instale. La versión cómoda es, los libros de texto tienen simplificaciones. Se adaptan al nivel del estudiante. Algunos conceptos se presentan de forma incompleta porque la versión completa requiere matemática que los niños todavía no tienen. Es una limitación razonable de un sistema que tiene que funcionar para millones de personas con niveles distintos de preparación. Eso sería un problema de omisión, cosas que se dejan afuera. Lo que Feynman encontró no era omisión, era comisión. Afirmaciones activamente incorrectas. Descripciones de cómo funciona la naturaleza que eran falsas. No simplificadas, no incompletas, sino falsas. Presentadas con la autoridad tipográfica de hechos establecidos en libros aprobados por el Estado de California, distribuidos a escuelas públicas con dinero de los contribuyentes. Y nadie en el proceso que aprobó esos libros lo había notado. No porque fueran descuidados, sino porque el proceso no estaba diseñado para detectar ese tipo de error. Aquí está lo que pasó. En 1964, el gobernador de California nombró a Feynman miembro de la comisión estatal para seleccionar los libros de texto de ciencias para las escuelas del estado. Era un proceso enorme. Cientos de libros. Contratos por millones de dólares. Una industria editorial organizada específicamente alrededor de ganar esas licitaciones estatales, porque California era, y sigue siendo, uno de los mercados más grandes del país para materiales educativos. Lo que California aprobaba, muchos otros estados adoptaban por inercia. Feynman aceptó el puesto y cometió el error. O tuvo la honestidad, dependiendo de cómo lo mires, de tomarse el trabajo en serio. Leyó los libros, no los hojeó. No leyó los índices y las introducciones. Los leyó de principio a fin, con la misma atención con que hubiera leído un paper científico, buscando específicamente una cosa, si lo que decían era verdad. El primer problema que encontró no fue en los libros malos, fue en los libros que llegaron vacíos. Feynman cuenta en sus memorias que varios libros que se suponía debía evaluar llegaron sin páginas de contenido. Solo las portadas, las páginas introductorias y una nota indicando que el contenido estaba en preparación. Los editores esperaban que la comisión los aprobara basándose en la reputación de la editorial y en las intenciones declaradas sobre el contenido futuro. Feynman votó en contra de esos libros. La comisión los aprobó de todas formas, porque llegar a tiempo con un libro completo no era el criterio que la comisión estaba equipada para exigir de manera consistente. Eso ya te dice algo sobre el proceso. Pero lo más revelador vino después, con los libros que sí tenían contenido. El patrón que Feynman identificó era consistente a través de docenas de libros distintos, de diferentes editoriales, escritos por diferentes autores para diferentes grados escolares. Los libros usaban el vocabulario correcto, tenían los términos técnicos, mencionaban los nombres de los fenómenos, incluían las unidades de medida. Todo lo que haría que un lector sin conocimiento especializado dijera, sí, esto parece física. Y cuando describían el mecanismo real, cómo funciona el fenómeno, qué ocurre físicamente, por qué las cosas se comportan de la manera en que se comportan, la descripción era o vacía o incorrecta. El ejemplo de los engranajes es uno que Feynman mencionó específicamente. Un libro describía el funcionamiento de un engranaje de manera que sonaba precisa. Mencionaba los dientes, la transmisión de fuerza, la relación de velocidades. Pero la descripción del mecanismo por el cual la fuerza se transmite de un engranaje a otro era incorrecta. No era una simplificación de la descripción correcta. Era una descripción diferente del fenómeno. Una que produciría predicciones equivocadas si alguien intentara usarla para diseñar algo real.
Feynman documentó eso, votó en contra, y descubrió que su voto no cambiaba el resultado. Aquí está el momento donde la historia deja de ser sobre libros de texto y empieza a ser sobre algo más estructural. La comisión que evaluaba esos libros no estaba compuesta principalmente por físicos. Estaba compuesta por administradores educativos, funcionarios del Departamento de Educación de California, representantes de asociaciones de padres, especialistas en pedagogía y desarrollo curricular. Personas con credenciales reales en sus campos. Personas que entendían perfectamente cómo funciona un sistema educativo a escala estatal, cómo se distribuyen los recursos, qué necesidades tienen los maestros, qué formato facilita la adopción en el aula. Lo que no tenían, en su mayoría, era la capacidad de determinar si una descripción de cómo funciona un engranaje era científicamente correcta, no porque fueran incompetentes, sino porque eso no era parte de su formación ni de su función. Entonces el proceso de evaluación medía lo que podía medir. ¿El libro tiene el número correcto de páginas? ¿Cubre los temas requeridos por el currículo estatal? ¿Tiene ilustraciones? ¿Está escrito en un nivel de lectura apropiado? ¿Cumple con los plazos de entrega? Todas esas preguntas se pueden responder sin entender física. Y eran las únicas preguntas que el proceso estaba equipado para responder de manera consistente y documentable. La corrección científica del contenido era, en ese proceso, un criterio que dependía de que hubiera alguien como Feynman en la sala. Alguien que leyera los libros con criterio científico real y que tuviera la disposición de señalar los errores con suficiente precisión como para que quedaran documentados. En ausencia de esa persona, el proceso producía lo que estaba diseñado para producir, libros que cumplían todos los requisitos administrativos verificables. Y ahora viene la parte que más me cuesta explicar sin que suene a excusa de lo que no tiene excusa. Porque la respuesta obvia a lo que acabo de describir es, entonces pongamos más científicos en esas comisiones. Hagamos que la corrección científica sea un criterio con poder de veto. Creemos un proceso donde alguien como Feynman tenga la última palabra sobre si un libro de física describe física correctamente. El problema es que esa solución, que parece obvia, choca contra algo que es muy difícil de resolver sin simplemente declararlo irrelevante y seguir adelante. Los científicos activos que trabajan en investigación son exactamente las personas menos disponibles para pasar meses leyendo libros de texto de educación primaria. Tienen laboratorios, tienen estudiantes de doctorado, tienen papers que escribir, tienen fondos de investigación que justificar. Feynman pudo hacer lo que hizo en 1964 porque dedicó a eso un año completo de tiempo y atención. Ese año tenía un costo de oportunidad real. Era un año que no pasó haciendo física. ¿Cuántos físicos del nivel de Feynman están disponibles para hacer eso? ¿En cuántos estados simultáneamente? ¿Con qué frecuencia, dado que los libros de texto se renuevan cada varios años? La escala del problema hace que la solución obvia sea en práctica como política sistemática. Funciona cuando existe la persona excepcional dispuesta a pagar ese costo de oportunidad. No funciona como sistema. Y hay algo más que necesito decir aquí, aunque es incómodo. Los errores que Feynman encontró en esos libros de texto californianos no eran obra de personas maliciosas. Los autores de esos libros en su mayoría creían que lo que escribían era correcto. Los editores que los publicaron creían que habían hecho un trabajo de revisión adecuado. Los miembros de la comisión que los aprobaron creían que estaban haciendo bien su trabajo. El problema no era intención, era estructura. Un sistema donde la persona que escribe el contenido, la persona que lo revisa y la persona que lo aprueba pueden todos creer que están trabajando con criterios de corrección científica, sin que ninguno de ellos tenga los instrumentos para verificar si esos criterios se están cumpliendo. Eso es más difícil de arreglar que la malicia. La malicia tiene un actor. Esto no tiene actor. Tiene un sistema que produce resultados que nadie quería, pero que nadie tenía las herramientas para prevenir dentro de las reglas del juego. Hay una imagen que me ayuda a ver esto desde afuera, y viene de un lugar que parece completamente no relacionado. Los cartógrafos medievales europeos producían mapas que, si los miras hoy, parecen errores masivos de geografía. Jerusalén aparece en el centro del mundo. Los continentes tienen proporciones que no corresponden a ninguna medición real. Los bordes del mapa están poblados de monstruos y dragones. África y Asia tienen formas que no reconocerías. La interpretación fácil es, esos cartógrafos no sabían geografía. Tenían información incompleta. Cometieron errores de medición. Esa interpretación es incorrecta.
Esos mapas no eran intentos fallidos de precisión geográfica. Eran documentos que cumplían una función completamente diferente: organizar el conocimiento teológico, político y simbólico del mundo medieval. Jerusalén en el centro no era un error. Era una declaración sobre qué es el centro del universo en el sistema de valores que ese mapa estaba diseñado para representar. Los dragones en los bordes no eran ignorancia geográfica. Eran marcadores del límite entre el mundo ordenado y el caos. Esos mapas eran perfectamente correctos para lo que fueron hechos. El problema ocurría cuando alguien tomaba uno de esos mapas e intentaba navegar con él. Cuando asumía que mapa significaba representación precisa de la geografía en lugar de documento que organiza el conocimiento simbólico del mundo, el mapa no fallaba. La expectativa del usuario no correspondía a la función del documento. Los libros de texto de ciencias funcionan de manera análoga. Son documentos diseñados para cumplir funciones curriculares, administrativas y en algunos casos ideológicas. Cuando cumplen esas funciones, cuando el libro tiene el formato correcto, cubre los temas del currículo oficial, usa el vocabulario aprobado. El libro está haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer. El problema ocurre cuando un estudiante, un padre o un maestro asume que el libro de texto de ciencias significa descripción precisa de cómo funciona la naturaleza. Esa expectativa no corresponde a la función real del documento. Feynman asumió esa correspondencia. Asumió que un libro llamado Física para sexto grado tenía como objetivo principal que las descripciones de física en su interior fueran correctas. Y pasó un año descubriendo que ese no era el objetivo principal del sistema que producía esos libros. Hay dos preguntas que emergen de todo esto y que no tienen respuesta disponible todavía. La primera: ¿existe algún sistema educativo en el mundo que haya logrado mantener la precisión científica como criterio decisivo en la selección de materiales, de manera sostenida, sin depender de la presencia de individuos excepcionales? No estoy preguntando si existen países con mejores resultados en evaluaciones científicas. Eso es real y medible. Estoy preguntando si existe un mecanismo institucional que garantice la corrección científica del contenido, independientemente de quién esté en la comisión ese año. No conozco evidencia de que exista. Puede que exista. No tengo los datos. La segunda es más incómoda. Los errores científicos en los libros de texto producen daño real y medible en la comprensión de los estudiantes, o los estudiantes aprenden a operar con esos modelos incorrectos de manera suficientemente funcional para los propósitos que el sistema educativo tiene para ellos. Porque si la respuesta es que el daño es limitado, que los estudiantes que necesitan física real eventualmente la aprenden en contextos más rigurosos, y que para el resto la física del libro de texto nunca se aplica a nada práctico, entonces el problema que Feynman identificó es real, pero sus consecuencias prácticas son más limitadas de lo que parece. Y esa posibilidad es la más perturbadora de todas, porque implicaría que el sistema no está fallando en su objetivo real, que su objetivo real nunca fue lo que pensábamos. Lo que Feynman escribió sobre su año en esa comisión no fue una propuesta de reforma. No terminó con una lista de recomendaciones políticas. No convocó a una coalición de científicos para cambiar el proceso. Escribió lo que vio, con los detalles específicos, los títulos de los libros, los errores concretos, los votos de la comisión, los resultados. Y lo publicó en sus memorias para que cualquiera que quisiera pudiera leerlo. Eso, viniendo de Feynman, era el acto más honesto disponible. No porque no supiera qué cambios hacían falta, sino porque sabía, con la precisión de alguien que había pasado un año dentro del sistema, que los cambios que hacían falta no eran los que él tenía la autoridad o la posición para implementar. Los libros que rechazó fueron aprobados. Se usaron en las escuelas de California. Los estudiantes de esa generación aprendieron física de esos libros. Y Feynman siguió enseñando en Caltech a los estudiantes que llegaban a él con el conocimiento que esos libros habían construido, o destruido, dependiendo de cómo lo mires. Y empezaba desde donde siempre empezaba, preguntando no qué sabían, sino si lo que creían saber era verdad.